reformar la Constitución y poner reelección indefinida. Tiene calor. Conversando sobre los significados del quehacer político. Son politicón, el animal político. Son politicón, el animal político. Son politicón. Cinco minutos, amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas. Estamos iniciando un nuevo programa más de Son Politicón. Es martes 9 de julio, una mañana bastante calurosa aquí en nuestra ciudad de Quito. Estamos transmitiendo desde los estudios de Flaxo Radio, ubicados en el centro norte de la ciudad. Y por supuesto llegamos a ustedes a través de www.flaxoradio.es y también a través de nuestra página de Facebook como Flaxo Radio. Y si ustedes tienen alguna aplicación de radio como TuneIn, por ejemplo, pueden escucharnos y encontrarnos como Flaxo Radio. El día de hoy estamos aquí con nuestros invitados y también me acompaña una colega periodista y amiga también y compañera de aquí de la Maestría de Relaciones Internacionales, Karen Dávila. Con ella vamos a conducir este programa, así que bienvenida, Karen. Gracias, Andrés, por esta invitación a tu programa. Un gusto estar aquí acompañándolos. Cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Bueno, el día de hoy hemos planteado como tema hablar sobre los acuerdos entre el Fondo Monetario Internacional y el Ecuador y por supuesto también sobre las reformas laborales que se han planteado. Como contexto, pues contarles primero que el miércoles 20 de febrero del 2019, el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, anunció la firma del convenio con el Fondo Monetario Internacional por $10.200 millones, de los cuales 4.200 millones vendrán directamente del Fondo Monetario Internacional, mientras que los 6.000 millones serán parte de bancos multilaterales. Al respecto, el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, había manifestado que el tratado apunta no solo a resolver un problema de orden fiscal, sino a reformas estructurales. Karen, cuéntanos, ¿con quién estamos el día de hoy? Sí, para comprender mejor este tema tenemos dos invitados, la grata presencia de la doctora Adoración Guamán. Ella es catedrática de Flaxo, de la Maestría de Relaciones Internacionales, docente experta en temas de derechos de trabajo y derecho laboral y reformas laborales. Bienvenida, doctora Adoración. Y también tenemos al economista David Villamar. Él es analista económico y también profesor universitario. Gracias por su presencia. Gracias también por la invitación. Así es, muchas gracias. Nuevamente, qué gusto tener la posibilidad de compartir con usted, doctora Guamán. Y por supuesto, para poder debatir estos temas que me parecen que son pertinentes y sumamente necesarios comprenderlos en nuestra coyuntura nacional. Bueno, ya entrando en materia, coméntenos brevemente por qué la presencia del Fondo Monetario Internacional siempre genera reacciones o siempre suele ser como bastante controversial. Polémico. Y polémica. Ajá, sobre todo porque estamos hablando de un convenio previo de $10.200 millones. Sí, es importante tener en cuenta la historia de nuestra región, no solamente de nuestra región, sino también de lo que ha pasado en Europa en esta última década. Nos muestra de cada vez que el Fondo Monetario Internacional ha aterrizado y ha impuesto sus lineamientos políticos en un país o una región. Los resultados han sido nefastos para las mayorías sociales. Estas consecuencias gravísimas para el bienestar de la gente derivadas de los lineamientos impuestos por el Fondo con respecto de los servicios públicos, con respecto de los principios de derecho del trabajo y con respecto de muchísimos temas que vamos a comentar ahora, las vimos durante el consenso de Washington, 80-90 en América Latina, las hemos visto durante el consenso de Bruselas a partir del año 2009-2010 en la Unión Europea y las estamos viendo de nuevo en la región. Es decir, no nos estamos enfrentando a un fenómeno nuevo, sino una serie de ideas fracasadas que se vuelven a imponer, y además se vuelven a imponer desde un marco teórico que también queremos posicionar, que es el marco teórico del autoritarismo de mercado y de la postdemocracia, disfrazando ideas bajo una máscara de tecnocracia. Se nos están imponiendo, sin contar con las instituciones democráticas, una serie de reformas que afectan nuestro día a día, nuestra vida, la vida de todas las y los ecuatorianos. Por tanto, tenemos que reaccionar, y es normal que tanto desde, digamos, la postura más académica de la ciencia crítica, economistas, juristas, como desde movimientos sociales, haya memoria, una memoria de lo que se ha vivido, de las consecuencias que ha tenido cada vez que el Fondo Monetario Internacional ha impuesto sus postulados, de cómo estos postulados fracasan, porque solamente provocan una profundización de la pobreza y del mal vivir,
Y una vez más se nos intenta engañar diciendo que esto es lo que necesita el país. No lo necesita el país, lo necesitan unas élites económicas. Y creo que es importante hablar de esto y luego también entrar en la cuestión técnica. Este acuerdo con el FMI es incompatible con la Constitución ecuatoriana. Este acuerdo con el FMI no se ha adoptado por las vías establecidas en la Constitución, porque se trata de un tratado internacional que no ha sido adoptado como un tratado internacional. Este acuerdo con el FMI es oscuro, se ha adoptado de espaldas a la ciudadanía y se ha aprobado sin pasar por unos mínimos cauces democráticos. Por eso es tan importante que nos deis estos espacios y bueno, que podamos debatir acerca de lo que está pasando con el FMI y de lo que va a suponer. Muy bien. Y como bien lo menciona la doctora Guamán, no es la primera vez que se hacen algunos ajustes económicos en la región y que en este caso serían impuestos, digamos, desde Estados Unidos. El Consenso de Washington, por ejemplo, fue un paquete de reformas formulado justamente para ayudar a los países que estaban hundidos en la crisis, pero quisiéramos como comprender un poco cuáles fueron estas políticas, que nos den este antecedente. Economista, quisiera darle la palabra para que nos comente un poco qué fue el Consenso de Washington, cómo se asemeja a la situación actual con el FMI. Bueno, el Consenso de Washington se establece a finales de los años 80 como una receta de 10 medidas concretas que se consideró en ese momento eran necesarias para ayudar a América Latina, entre comillas, ayudar a América Latina a enfrentar lo que en ese momento eran las diferentes recesiones por la crisis de la deuda, etc. Entonces, entre estas medidas, las principales estaban, por ejemplo, la recuperación de la disciplina fiscal, el reordenamiento en prioridades del gasto público, una reforma tributaria enfocada en la ampliación de la base imponible en general. Originalmente se hablaba de liberalización de las tasas de interés, eso se convirtió después en liberalización financiera pura y dura. Mantener tasas de cambio competitivas, liberalización del mercado, liberalización de inversión extranjera directa, por ejemplo. A eso se sumaron luego medidas como las privatizaciones, la desregulación, por ejemplo, en los mercados laborales y derechos de propiedad. Al respecto de estas, hacia el año 2004, el mismo Fondo Monetario, vamos bien, no el Fondo Monetario, pero los ideólogos que establecieron el famoso Consenso de Washington empezaron a evidenciar un cierto mea culpa en al menos 3 medidas. La una era el tema de las privatizaciones, la otra el tema de la desregulación de los mercados laborales y la otra, se me escapa, era la liberalización del... Se me escapa la tercera. Voy a regresar a la tercera en un momento, porque estoy seguro que me va a venir de nuevo a la mente. No hay ningún problema. Justamente parece que dentro del ambiente democrático de la región, con el ascenso de gobiernos neoliberales de derecha, coincide también que aquí en Ecuador nuevamente regresa el Fondo Monetario Internacional, vino el vicepresidente de los Estados Unidos y ahora también incluso hay algunas políticas de defensa que se están tomando y que vienen de parte de los Estados Unidos. Entonces ahora ya nuevamente parece que estamos instalados ante estos organismos internacionales. Y entonces más bien me gustaría saber cuáles son las implicaciones que tiene el retorno, sobre todo de un organismo tan contundente como es el Fondo Monetario Internacional. Profesora Guamán. Bueno, en realidad creo que, y no me gusta hablar de ciclos, pero creo que es un revival de algo que ya ocurrió. El Fondo Monetario nunca llega solo. Uh-huh. El Fondo Monetario, como hemos hablado muchas veces, es un instrumento. No, en sí mismo no es el culpable, es el instrumento de la imposición de una serie de ajustes que lo que pretenden es reducir el bienestar de las mayorías sociales para aumentar la tasa de ganancia del capital, en este caso del capital transnacional. Y además creo que es importante señalar que en la imposición del neoliberalismo en la región, el Fondo Monetario fue un instrumento con el consenso, pero el neoliberalismo se impuso a sangre y fuego con dictaduras y con golpes de Estado.
Quiero decir que el revival, pues tenemos que conectarlo también con un ascenso de los movimientos pseudo-neofascistas, con unas políticas de Trump y de Bolsonaro muy enfocadas directamente al enfrentamiento de derechos fundamentales básicos, con una propuesta de neomilitarización, la barbaridad que puede acabar sucediendo con Galápagos. Es decir, estaba todo en un conjunto amplio, y además es importante recordar que al final del primer consenso empezaban a impulsarse en América Latina la firma de los tratados de libre comercio e inversión, que son otra manera de autoritarismo de mercado, de imponer esta lex mercatoria, que en realidad lo que hace es cortapisar las posibilidades de los gobiernos de hacer políticas sociales. Y aquí estamos de nuevo ante lo mismo. Ayer se anunciaba la firma, ¿no? El presidente está de gira anunciando firmas de tratados bilaterales de inversión que en este momento serían inconstitucionales. Por tanto, estamos ante un nuevo paquete de sumisión de un país o incluso de giro de una política internacional marcada por una apuesta soberana frente a los Estados Unidos a otro tipo de política y de relaciones exteriores marcadas por una propuesta de sumisión a los intereses de Estados Unidos, la entrada a la Alianza del Pacífico. El Fondo Monetario, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es una parte más, quizá una de las más duras, de este ajuste profundo neoliberal y antisocial, y las medidas del fondo, ahora podemos entrar a detallarlas, tienen un impacto social importantísimo, pero bueno, esto lo comenta David mucho, es como la punta del iceberg, en realidad, porque el conjunto de lo que está sucediendo es más amplio, pasa por los TBI, pasa por la militarización, pasa por una política de exteriores que deja de lado la defensa de los derechos humanos para centrarse en otras cuestiones, pasa por la entrada a la Alianza del Pacífico, por la salida de UNASUR, etcétera, etcétera. Usted nos había dicho que estos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional son inconstitucionales o no están pasando de acuerdo al proceso democrático o la vía legal, digamos, que tendría que hacerse para poder implementar este tipo de acuerdos. ¿Cuáles serían ese tipo de caminos que deberían seguir normalmente para que se puedan implementar estos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, entrando quizá en materia jurídica primero, antes de entrar en contenido, lo que creo que es uno de los debates actuales en respecto del contenido de los acuerdos del fondo. El Fondo Monetario se empeña en afirmar que los acuerdos que firma con determinados países no son tratados internacionales en sí mismos, sino que son meros memorandos de entendimiento por los cuales el país que va a recibir un préstamo voluntariamente y sin pedir nada a cambio y sin comprometerse a nada real, se plantea una serie de reformas. De hecho, si leemos los documentos del fondo, que por supuesto no han sido traducidos al español, siguen siendo mayoritariamente en inglés para que tenga toda la población ecuatoriana un conocimiento directo, si leemos los documentos vamos a ver cómo la retórica es muy llamativa, porque el fondo siempre dice nuestros expertos con las autoridades ecuatorianas han tomado esta serie de decisiones. Las autoridades ecuatorianas tienen estas propuestas. En ningún momento intentan escenificar un acuerdo que sí lo hay. El fondo no nos da X mil millones a cambio de nada, el fondo nos da X mil millones a cambio de una serie de compromisos. Dados estos compromisos, vamos a la definición del Convenio de Viena de Derecho de los Tratados del 69, diciendo que se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado entre Estados, pero luego sabemos que también hay otro convenio que habla de Estados y organismos internacionales, que se rige por el derecho internacional y que tiene una serie de características: forma escrita, manifestación de voluntad, bilateralidad o multilateralidad, producción de efectos jurídicos, acuerdo entre las partes. Esto es un acuerdo internacional. La Corte Constitucional portuguesa ha dicho que es un acuerdo internacional, pero evidentemente el gobierno no lo quiere calificar como tal. ¿Por qué? Bueno, porque cuando se firma un acuerdo internacional, y más en una constitución tan garantista como la ecuatoriana, se tiene que seguir una serie de procedimientos que están establecidos en el artículo 418 y siguientes, y esto no es baladí, es decir, no es un procedimiento por el procedimiento. Que un acuerdo internacional deba de aprobarse por la Asamblea, que además deba o pueda examinarse por la Corte Constitucional, implica un procedimiento de democracia. Es decir, implica activar las instituciones democráticas y, por tanto, abrir a la sociedad el contenido del acuerdo. Y en este proceso ha pasado justamente lo contrario. El acuerdo se ha ocultado de la sociedad, no se ha explicitado el contenido, no se han explicitado las consecuencias. Y por tanto, por eso hablamos del momento postdemocrático. Se disfraza de tecnocracia lo que
debería de haber pasado por un procedimiento constitucional. Se viola el artículo 418 y siguientes por el procedimiento. De igual manera consideramos que se viola el artículo 189 porque, hasta donde yo sé, a falta de la opinión del economista, esto parece una contratación de deuda pública. Y si hay una contratación de deuda pública en el país, el artículo 189 de la Constitución dice que el poder ciudadano como sujeto pasivo debe de ser informado. En este caso, el poder ciudadano como sujeto pasivo no ha sido informado, las instituciones democráticas como sujeto constitucional que debe revisar esto no han sido ni informadas ni activadas, y por tanto yo creo que por el procedimiento ya hay una inconstitucionalidad clara. Claro, hay como un celo ahí, ¿no? Una resistencia de parte del Estado por informar este tipo de procesos. Hay una voluntad deliberada de ocultar información y hay una voluntad deliberada de menospreciar el Estado de Derecho, que podríamos seguir hablando del menosprecio del Estado de Derecho actual, y hay una voluntad absolutamente clara de no activar los procedimientos democráticos establecidos en nuestra Constitución para que el acuerdo con el FMI siga en la oscuridad, ¿no? Protegido. Muy bien. Digamos que si el FMI tiene este acuerdo y en un comunicado ellos afirman, bueno, tienen un discurso muy bonito que es tratar de ayudar al Ecuador a la reducción de la pobreza, a ajustes salariales, bueno, ¿cuál es el objetivo real de este acuerdo entonces, si limita al Ecuador en temas sociales, como afirmaba la doctora? Bueno, el economista griego Yanis Varoufakis tiene una respuesta espectacular a esa pregunta, y es que el objetivo primario que tiene el Fondo Monetario es el de lubricar las ruedas de las finanzas internacionales para beneficio de las grandes élites planetarias. Esa es la forma de entender el rol que cumple el Fondo Monetario. Y eso se puede entender de forma muy concreta si analizamos paso a paso lo que ha sido la consecución del acuerdo con el fondo, que se anuncia a inicios de este año, febrero. En enero se empezó a hablar, en febrero se anuncia el acuerdo, pero cuando empieza a gestarse es por lo menos un año antes. Entonces, ¿cómo funciona esta idea de la lubricación de las ruedas de las finanzas internacionales por parte del Banco Mundial y del Fondo Monetario? Lo que sucede primero es el aval del Fondo Monetario. El rato que un país firma un acuerdo con el Fondo Monetario, es como un sello de calidad. Ese sello de calidad le dice a los inversionistas del primer mundo que el país en cuestión, el país que está siendo beneficiario del acuerdo, beneficiario entre comillas, del acuerdo con el Fondo Monetario, de repente se convierte en un mercado menos riesgoso. Consideren el caso del Ecuador. En el caso del Ecuador era uno de los países del eje progresista, digamos, que se caracterizó por políticas sociales expansivas, ampliación del gasto público, obras de infraestructura, etc. Y por lo tanto, bajo la lógica de los mercados internacionales, el Ecuador era un país, digamos, riesgoso, por decirlo menos, para invertir, ¿no es cierto? En el momento en el que se firma un tratado con el Fondo Monetario, inmediatamente el país se convierte en un país menos riesgoso. Y eso es lo que hay que entender. Ahora, ¿cuál es el efecto de la reducción del riesgo, por ejemplo, en nuestros papeles de deuda? Son, digamos, activos financieros que se comercian en el mercado de valores del primer mundo. En el momento en el que nuestro país pasa a ser percibido como un mercado menos riesgoso, de repente sube la demanda por nuestros papeles de deuda y por lo tanto mejoran los precios. ¿De acuerdo? Esa es la lógica entonces. Un acuerdo con el Fondo Monetario reduce la percepción de riesgo de un país y automáticamente empiezan a subir el precio de los bonos, los bonos soberanos de ese país. Pero si consideramos qué es lo que pasó un año antes de la firma del acuerdo, lo que pudimos ver es un proceso de deterioro de la imagen del país, gestado desde las mismas autoridades del gobierno ecuatoriano. Teníamos a la máxima autoridad del Estado todo el tiempo con esta idea de que sobreendeudaron al país, de que dejaron la mesa servida de deudas, de que se llevaron toda la plata y todo eso. Y esa idea, más allá de que sea cierta o falsa, si nos ponemos a analizar el impacto que tendría solamente en la percepción que tendrían los inversionistas privados de un mercado en el cual el presidente de la República tiene ese discurso, entonces
obviamente la actitud de los mercados internacionales va a ser no invirtamos en ese país. Claro, es lógico. Eso. Entonces, el resultado de un año de ese, que fue todo el 2018, de un año de ese desprestigio generalizado, auspiciado desde las máximas autoridades del Estado, lo que hizo es aumentar la percepción de riesgo del país. Entonces, tienen esos dos elementos. Por un lado, este deterioro de la imagen premeditado, ¿cierto? El deterioro de la imagen del país premeditado y auspiciado desde las altas autoridades del país, y por otro lado la firma del acuerdo con el Fondo Monetario, que en cambio tiene el efecto contrario, ¿sí? ¿Cuál es la idea de tener un primer momento de deterioro de la imagen del país que obviamente reduce los precios de los bonos, y un segundo momento de afirmación de la confianza en el país con la firma del acuerdo con el Fondo Monetario, que aumenta los precios de los bonos? Es pura especulación financiera. Claro. Porque quien tenía la información en sus manos de que íbamos hacia un acuerdo con el fondo, y que sabía que este desprestigio sistemático de la imagen del país era simplemente una previa a la firma del acuerdo con el Fondo Monetario, ¿sí?, tenía la información privilegiada para hacer las inversiones financieras adecuadas, es decir, lo que le hace millonario a alguien que sepa manipular el mercado de valores, comprar barato para vender caro. Y eso es lo que está detrás, al menos desde el punto de vista del manejo financiero del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es un negocio millonario en el que las personas, las élites que tenían la información privilegiada de los acuerdos, y de que esta supuesta quiebra del país era, una comedia, una farsa, ¿sí? Tenían toda la información en sus manos para hacer en su debido momento, como dije, las inversiones adecuadas para aprovecharse del cambio de precios del antes y después del acuerdo con el Fondo Monetario. Sí, justamente recuerdo que había unas contradicciones, ¿no?, entre los discursos de los ministros de Economía de aquel entonces, de Carlos de la Torre y también Elsa Viteri. Sí. Y que... Elsa Viteri es muy dura en un momento determinado cuando está... Por supuesto, salieron rápido. Y por un lado el presidente decía que no había la mesa servida, pero por otro lado los ministros anunciaban que había una economía en crecimiento, alrededor del 1.7%, que fue como lo que recibieron, lo que recibió este gobierno en términos de economía, de productividad, de desarrollo, en fin. Pero bueno, o sea, respecto a los ajustes que debe implementar el gobierno ecuatoriano en el marco de este acuerdo, y que se contempla realizar también algunas reformas laborales. Entonces, vamos ligando ya estos temas de los acuerdos del Fondo Monetario Internacional, vinculando con estas reformas laborales. ¿Estas reformas pueden responder también a esos acuerdos? Claro. Quizá el punto de contacto que hemos elaborado entre el acuerdo y el objetivo final del acuerdo y las reformas es la idea de devaluación interna. Yeah. Cuando, además de, cuando se intenta que un país acepte el ajuste, y esto pasó de manera clarísima en Europa cuando interviene la Troika en Grecia, en España o en Italia. Cuando se le pide a Grecia, a España o a Italia que sean competitivos, porque son países que no pueden devaluar la moneda, como sucede en Ecuador, tú no puedes devaluar la moneda, como en España no se puede devaluar el euro, aquí no se puede devaluar el dólar, lo que hacen es implementar medidas que no devalúan la moneda, sino que devalúan la vida. Devalúan la vida para devaluar el trabajo y para conseguir posicionarse en una situación, más competitiva si estamos mirando, si estamos aplicando el discurso del fondo de que lo que el país necesita es atraer esta inversión extranjera, que es la inversión que decíamos que además no produce esta burbuja especulativa. Lo que estamos provocando al final es una devaluación del buen vivir en el país a efectos de que el inversor extranjero pueda instalarse aquí y pueda utilizar trabajadores y trabajadoras que tienen menores salarios, y además ocupar los servicios públicos de los cuales se retira el Estado, y además venir aquí a invertir en una situación que ya viene abonado por políticas anteriores. Por eso el fondo no actúa en un terreno que no se haya abonado desde hace ya un año,
por ejemplo, con las rebajas fiscales a los inversores extranjeros. Se está creando la tormenta perfecta. Una reforma laboral ahora tiene como objetivo devaluar el poder adquisitivo de los trabajadores, devaluar la mano de obra, devaluar los derechos laborales y así dar más derechos a los inversores extranjeros o en general a una clase empresarial que se va a beneficiar, pero no estamos hablando de unos beneficios ni siquiera para las pequeñas y medianas empresas, estamos hablando fundamentalmente de unos beneficios para los grandes empresarios. Por eso, dentro del acuerdo con el Fondo Monetario vamos a encontrar diversos ítems, la reforma laboral es uno de ellos, pero toda la cuestión que tiene que ver con la política fiscal o con el Banco Central creo que son importantísimos. La reforma laboral tiene creo que dos grandes áreas. La primera es con respecto al empleo público y la segunda con respecto al empleo privado. Ambas cuestiones están impulsando medidas que en el caso de adoptarse son claramente inconstitucionales también. Es decir, encontraríamos que el acuerdo con el Fondo Monetario es inconstitucional por la forma, pero también por el fondo. Y mirando únicamente, que donde yo creo que tengo un poquito más de experiencia jurídica, en el marco del empleo público y privado. Pero de hecho se ha interpuesto hace poco una demanda de inconstitucionalidad que es extensísima y que afirma la inconstitucionalidad de las medidas del fondo por todas las medidas, de política monetaria, política fiscal, etcétera. Así que, bueno, pues la reforma laboral que va a implementarse responde a esta voluntad de realizar una devaluación interna de la mano de obra y pues dar una mayor capacidad de acumulación al capital. ¿Y este rato cuál es el camino para que se implemente esta reforma laboral? Bueno, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que los ejes que propone el Fondo Monetario para la reforma laboral son dos: sector público, lo que se le dice al gobierno es que debe de contener el crecimiento salarial y contener el crecimiento o reducir la fuerza laboral en los servicios públicos. Creo que es el 1%, como todo este lenguaje del memorando de entendimiento con el fondo. El fondo dice el gobierno se ha comprometido a reducir en un 1% el coste de los servicios públicos y esto va a repercutir en una serie de despidos que ya, como sabéis, han comenzado y que puede implicar, precisamente hay algunos análisis que afirman que eso puede implicar que se acaben despidiendo a 2.720 médicos, 400 odontólogos y así, ¿no? Justamente bajo el pretexto de que el Estado está gordo y que hay que adelgazar, ¿no? Exactamente, eso también podríamos entrar en esa discusión. Lo que está claro es que esto ataca a uno de los principios fundamentales de nuestro modelo constitucional y democrático, que es el buen vivir. Claro. Los servicios públicos son el sustento del buen vivir, son el sustento además de una redistribución de renta y riqueza fundamental para el Estado. Acabar con los servicios públicos es un ataque directo a la vida y también a un proyecto político de sociedad basada en la igualdad y en la redistribución. Eso por la parte del sector público, que creo que estamos viviendo, ¿no? Todo el mundo tiene cerca ya a alguien a quien ha sido despedido del sector público. En la parte del sector privado encontramos una combinación de propuestas. De repente se ha puesto de moda hablar de reforma laboral y todo el mundo tiene una propuesta para cómo precarizar más nuestra vida. El Fondo Monetario y las autoridades ecuatorianas, y ahí yo quiero incidir, no sé si estará de acuerdo conmigo, el Fondo Monetario dice, las autoridades ecuatorianas dicen, pero yo no creo que realmente haya habido un trabajo conjunto de las autoridades del fondo con las autoridades ecuatorianas y que de verdad estas sean propuestas de algunos expertos ecuatorianos y aliados con el fondo. Creo que viene más impuesto, pero lo que dicen es que los ejes fundamentales de la reforma según el fondo deberían ser 3: contratos laborales menos rígidos, en particular para dar una oportunidad a las mujeres de trabajar de una manera flexible, porque como parece que nosotras no queremos trabajo estable porque queremos estar en la casa cuidando a nuestros niños, necesitamos contratos a tiempo parcial. Bueno, pues nos quieren volver a la casa nosotras y a los jóvenes tampoco. Ustedes no quieren estabilidad, lo que quieren es trabajar repartiendo comida en bicicleta. Eso es lo que parece que es el trabajo del futuro que les depara el fondo. Contrato de prueba alargado, es decir, despido libre durante más tiempo y reducir los costos de contratación, porque se supone que la seguridad en el empleo es perjudicial para la buena marcha de la economía. Estas son las propuestas del fondo. Luego, a partir de ahí, tenemos este conjunto de propuestas laborales que vienen desde las cámaras, vienen desde el Consejo Nacional del Trabajo, incluso hay últimamente muchos opinólogos, economistas opinólogos, que afirman saber de derecho laboral y están diciendo francas barbaridades en prensa, pero si quieren podemos hablar de ello.
Claro, se habla de la flexibilización laboral como una forma que la gente ya no quiere trabajar toda su vida en una empresa o en el sector público, sino que cada año quieren rotar. O lo del el periodo de prueba también, que se extiende este tiempo para que ahora los despidos puedan ser un poco más fáciles, digamos, para la empresa, bueno, para el empleador. ¿Ustedes creen que estas reformas necesita el Ecuador o qué debe implementar el gobierno? Bueno, Adoración mencionaba lo que es para mí el punto clave del acuerdo con el Fondo Monetario, más allá de lo que mencioné antes de la oportunidad de una mega especulación financiera de proporciones sin precedentes, digamos, es el tema de la devaluación interna. Esto es un término todavía poco conocido en la jerga economicista en el Ecuador, pero se va a hacer cada vez más popular, porque el meollo del acuerdo es de esta devaluación interna. Entonces, ¿qué es la devaluación interna? Recordemos que entre las medidas del famoso consenso de Washington propulsadas por el Fondo Monetario en cada uno de sus acuerdos con diferentes países, estaba el de lograr un tipo de cambio, entre comillas, competitivo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando un tipo de cambio está sobrevaluado, se pueda devaluar para hacerlo competitivo, hacer que las empresas ganen competitividad por la vía cambiaria y con eso corregir, por ejemplo, los desequilibrios externos, la excesiva salida de divisas vía exceso de importaciones, cosas así. El punto es que, de acuerdo a las estimaciones del Fondo Monetario, nuestro sistema de precios tiene una sobrevaluación de como el 30%. ¿Qué quiere decir eso? Que en buen romance, para el Fondo Monetario, los trabajadores ecuatorianos ganan demasiado. Entonces, ¿cómo van a corregir esta sobrevaluación los genios del Fondo Monetario Internacional? Devaluando justamente lo que llaman devaluando la economía interna, y eso que quiere decir bajando el costo laboral. Entonces ahí están las medidas que justamente mencionaba Adoración. Estaban la flexibilización de la distribución temporal de las 40 horas, la eliminación del 35% de recargo al trabajo eventual y estacional y el aumento del periodo de prueba a 3 años, que en la práctica lo que equivale, eso es simplemente el regreso del trabajo a plazo fijo. ¿Sí? O sea, son elementos de la precarización laboral o de la excesiva flexibilización laboral que tenía el país en los 90 que están de regreso. Entonces, ¿cuál es la idea del fondo? Con estas medidas, que si uno analiza cada una de estas, lo que hace es reducir el costo laboral unitario. ¿Sí? Lo que hace es, por ejemplo, favorecer la contratación de trabajadores a tiempo parcial, ¿no es cierto? Reduce el pago de horas extras, ¿sí? Y reduce justamente los costos de despido de los trabajadores. Justamente para eso es este aumento del periodo de prueba a 3 años, para que uno pueda despedir en el lapso de 3 años, despedir a sus nuevos trabajadores contratados sin necesidad de pagarles indemnización, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esa es la lógica, que sea más fácil el despido y bajar el costo laboral. Entonces, cuando esto se hace combinado con, por ejemplo, la gran cantidad de despidos en el sector público, que estimaciones varían hasta aquí, ya irían entre 50 y 70 mil empleados despedidos del sector público. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué es lo que se está haciendo? Se está implementando una forma de reducir el costo laboral general del país, forzando hacia abajo la estabilidad y el salario en el sector público. Entonces, cuando ustedes bajan lo suficiente los salarios en el sector público y aumentan los despidos, forzan también a que se reduzca el salario en el sector privado, porque va a haber más gente disponible para trabajar en el sector privado a menor precio, a menor salario, ¿cierto? Entonces, esa es la idea que en la práctica, alguna vez te escuché, Adoración, hablar de que la devaluación interna en realidad es una devaluación de la vida. Sí. Y es literalmente eso es lo que estamos viendo, simplemente ajustar las cuentas por vía del eslabón más débil, que es simplemente, en estos momentos, el trabajador ecuatoriano. Y justamente a eso pueda deberse también que este momento en el Ecuador hay alrededor de 5 millones de ecuatorianos que están sin empleo pleno, como ahora lo llaman, ¿no? A todas estas políticas que se han ido implementando en estos 2 años. Esto es
implementar las propuestas, y solo hemos comentado las propuestas, digamos, marco, que vienen del acuerdo con el FMI, de que serían los lineamientos, y lo que estaba comentando ahora David eran las propuestas del Consejo Nacional del Trabajo. Todavía no hemos hablado de las verdaderas propuestas. Las verdaderas propuestas son las que vienen de las cámaras. ¿Cuáles son esas? Ahora vamos, son ni más ni menos que 40, una batería de 40 propuestas. Y son importantes porque a nadie se le escapa que en realidad este gobierno tiene como ministros potentes en el área económica a personas que vienen directamente de haber gobernado o haber tenido una voz muy potente en las grandes empresas y estar en las cámaras. Así es. Pero antes de entrar en, digamos, en la parte dura de estas propuestas y comentarlas un poco, creo que es importante señalar que analizando, porque algo que falta digamos, en esta exposición de propuestas que está surgiendo ahora es un análisis real del mercado laboral ecuatoriano. Cuando tú analizas el mercado laboral ecuatoriano y te lees la ENEMDU, sencillamente leyéndote la encuesta, te das cuenta que implementar estas políticas ahora mismo es apagar el fuego con gasolina. Es que vamos a acabar realmente de destrozar un sistema laboral que tiene como problema fundamental no tanto el desempleo como el empleo informal y el empleo precario. Si en un sistema laboral donde tienes ante todo informalidad, porque no hay un ajuste realmente del marco laboral, creo, con el mercado, entre la norma laboral y el mercado hay un desajuste. Y esto quiere decir que también podríamos entrar que hace falta una reforma laboral, claro, pero en sentido contrario. Entonces, en una situación como esta, en la que ya hay un desajuste entre el marco laboral y la realidad laboral, y en el que además no se cumplen las normas laborales, porque hay un defecto con la Inspección de Trabajo fundamental. El caso Furukawa de esclavitud moderna es el ejemplo. La Inspección de Trabajo y el MDT sabía que habían más de 400 personas, que hay 700 en situación de esclavitud, y nadie dice nada. Y nadie dice nada. Nadie dice nada. Entonces, teniendo en cuenta que hay un déficit en el cumplimiento de la norma laboral, teniendo en cuenta que hay un déficit de ajuste entre norma laboral y necesidades del mercado, y teniendo en cuenta que el problema fundamental es el empleo, la necesidad de empleo digno, la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo, si le aplicamos una reforma laboral fundamentada en la precarización brutal de la mano de obra, lo que vamos a conseguir es acabar, ¿no?, de destrozar nuestro sistema o nuestro mercado laboral. Y esto es gravísimo, porque además tenemos un mercado laboral marcado por la juventud. Y estas propuestas van encaradas a desregularizar el trabajo de los jóvenes y precarizar a jóvenes y a mujeres, fundamentalmente a jóvenes. Y tenemos un mercado laboral muy joven. ¿Qué pasa cuando a una persona que acaba de finalizar su formación, del grado que sea, le hacemos entrar en el mercado laboral con contratos basura y además desvinculada de su formación? Si la mantenemos más de 5 o 6 años ahí, esa persona la hemos quebrado para siempre en su profesionalidad. Eso es lo que están queriendo. Entonces, vamos a quebrar a generaciones de jóvenes ecuatorianos, jóvenes ecuatorianas, porque estamos implementando un modelo, otra vez, basado en un país cuya aspiración va a ser volver a exportar materia prima y olvidar toda la necesidad de, esto es más tu campo, David, de una matriz productiva basada en una mano de obra formada, que es lo que estábamos consiguiendo, una mano de obra formada, una educación superior de excelencia, unas personas que puedan aspirar realmente a tener otro modelo productivo, y parece que no, que con estas propuestas, vamos a ver, si queremos trabajadores formados, ¿cómo queremos trabajadores formados sin estabilidad laboral? ¿Cómo se forma un trabajador en el mercado de trabajo? Con formación académica de calidad y con estabilidad laboral que le permita adquirir práctica. Lo contrario es querer mano de obra fungible, como mesas y sillas, que son funcionales a las necesidades coyunturales de una empresa, para producir cualquier cosa sin excesivo valor, para poder venderla o exportarla y contratar al siguiente trabajador. En eso quieren convertir al país. Y en ese sentido, ¿cuáles serían las alternativas que desde lo económico que se deberían implementar para contrarrestar esta situación que se ve bastante apocalíptica, la verdad? Bueno, el problema es justamente que lo que estamos, es que no es excesivo llamarla apocalíptica, es decir, tenemos ya un punto de comparación que es la crisis financiera del año 99. Entonces, ahí justamente se dio el fenómeno que mencionaba Adoración, que era, por ejemplo, teníamos médicos, economistas, abogados que fungían de taxistas porque no había perspectivas laborales para más.
¿de acuerdo? Y eso es un poco lo que ahora se está creando, se está gestando a través del acuerdo, pero de forma premeditada. Hay que entender que estas medidas, esta famosa reforma laboral no es nada más que la punta del iceberg. Si uno escucha a los representantes de las cámaras, el señor Patricio Alarcón, el señor Alberto Dajic, lo dicen sin tapujos. La reforma es una reforma a medias. Ellos quieren mucha más flexibilización laboral, una desregulación en materia laboral y en materia ambiental. Escúchese, esto es algo que no se ha enfatizado lo suficiente. O sea, literalmente el señor Alarcón dijo que es el representante de la Cámara de Comercio de Quito, él dijo que es un gran problema para los empresarios el tema de estar cumpliendo con la normativa ambiental. Imagínense. Qué barbaridad. Quieren flexibilizar. Exactamente. Quieren acabar con todo. Van por todo eso. Hablan de que hay que romper con lo que Dajic llamó las conquistas distorsivas. Habló del 15% de participación en las utilidades que tienen los trabajadores. Habló de una jubilación patronal excesivamente costosa. Habló de eliminar vacaciones que vayan en aumento con el tiempo de trabajo del empleado. Habló de la falta de flexibilidad para despedir. ¿De acuerdo? Y no se quedan solamente en el tema laboral. O sea, ya hablan de una reforma a gran escala. Por ejemplo, mayor apertura comercial. Hablan de la eliminación del impuesto a la salida de visas, que es parte de los compromisos con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario da un plazo de un año para la eliminación del impuesto a la salida de visas. Hablan de una reforma en general al mercado de capitales. Eso concretamente es la apertura del mercado de capitales, facilitar la salida de divisas. Por ejemplo, querrán eliminar el coeficiente de liquidez doméstica. Son medidas que se tomaron en su momento para garantizar que se disponga de la liquidez necesaria para que funcione la economía. Entonces, ¿cuál es la idea del Fondo Monetario, por ejemplo, para impulsar estas medidas? Es hacer que el acuerdo sea un poco más creíble, porque cuando la cuenta de capitales está abierta, cuando hay liberalización de capitales, si es que el Estado empieza a dar señales de cambio de timón, por ejemplo, hacia el progresismo, entonces la apertura de la cuenta de capitales es como una espada de Damocles sobre la cabeza del país, sobre la cabeza del Estado, porque finalmente si el Estado empieza a regresar hacia el progresismo, a regresar hacia la estimulación de la demanda interna, que es lo que va a posibilitar la apertura de la cuenta de capitales, simplemente que salgan los capitales inmediatamente del país. Y eso garantiza una quiebra a nivel financiero, o sea, una nueva crisis financiera. Entonces, el Fondo Monetario lo que hace es justamente impulsar la apertura en la cuenta de capitales para tener un seguro extra del compromiso del país con el famoso acuerdo y con las medidas fondo monetaristas. Entonces, para analizar realmente toda la reforma que plantean desde el Fondo Monetario hasta los representantes de las cámaras, hay que tener en cuenta que esta cuestión de la reforma laboral es solamente una arista, ¿sí? Y llegan a tales niveles de descaro que ponen como ejemplo a la Argentina. O sea, dicen, Argentina entró en crisis no por estas reformas, sino por no haber hecho más reformas y más violentamente. Es terrible. Sí, de hecho, las propuestas, entre las 40 propuestas, mencionaba David, ¿no? Las cámaras están, los grandes empresarios empleadores están ya en un descaro absoluto. Entre las 40 propuestas que han publicado desde la Cámara de Guayaquil, tienen una especie de marco teórico en el que dicen que tenemos que transitar hacia políticas laborales del mundo moderno, debe ser la de Argentina, y que en realidad lo que pasa es que los salarios están sobredimensionados con respecto a los países del entorno, y se atreven a decir que sus propuestas se basan en las propuestas de la Organización Internacional del Trabajo. No entienden nada, y de hecho el documento es pésimo a nivel de técnica jurídica, y lo que me demuestra es que no tienen conocimiento de derecho laboral. Llegan a decir lo siguiente, las propuestas. Con respecto del contrato a tiempo fijo, se afirma el contrato a tiempo fijo, es decir, el contrato temporal, debe de ser la modalidad estrella de nuestra contratación, y esto va totalmente en contra a la propia definición de trabajo, de empleo pleno. Y llegan a decir lo siguiente: vamos a introducir en el código del trabajo el contrato estable o permanente, o sea, el contrato fijo como categoría de contrato estable o permanente.
el contrato a tiempo fijo lo van a establecer como contrato estable o permanente. Esto es como decir que va a hacerse de noche a las 12 del mediodía porque lo dicen las cámaras. Esto es... Y así, ¿no? Además, se establece, por ejemplo, un procedimiento de desahucio igual para el empleador. El procedimiento de desahucio igual para el empleador no tiene ningún sentido, pero llegan a decir lo siguiente. Hay que eliminar el despido ineficaz para el caso de padres que regresen al trabajo después de concluida su licencia para el trabajo para el cuidado de hijos. ¿Por qué se quiere eliminar uno de los instrumentos de protección más importantes para fomentar las medidas de conciliación y de corresponsabilidad en los cuidados? Que es que cuando un padre o una madre se vayan a casa a cuidar de su hijo o hija, vuelvan al trabajo y no se les pueda despedir, no pueda haber una represalia empresarial por haber ejercido un derecho fundamental que es el cuidado. ¿Por qué hacen esto? ¿Esto tiene una repercusión económica o estamos ya transitando realmente a unas políticas de carácter y contenido ideológico conservador también contra las mujeres? Porque, desde luego, el que las cámaras, todo hombres, por supuesto, el que las cámaras afirmen que se va a quitar la protección es para impulsar que no sean los hombres los que tomen, los que adopten este tipo de derechos de conciliación. Pero, por ejemplo, el tema del periodo del periodo de prueba es algo recurrente en el ámbito internacional. En España se amplió a 1 año, en Grecia se amplió a 1 año, y de lo que se trata es sencillamente de tener más, como decía David, de tener más plazo para tener el despido libre. Pero también van a por el IES, que yo creo que es otra de las grandes metas, acabar con todo tipo de garantía de servicio público y acabar transitando, ¿no? Necesariamente de nuevo a través de los seguros privados. Y hay una cuestión importantísima, que es un ataque directo al despido, a toda la estructura de protección contra el despido que tienen los trabajadores. Las 40 propuestas yo creo que son interesantes. La otra es el tema de la jornada, que es fundamental. Esto en alguna charla que hemos compartido con Juan Pacimiño lo ha enfatizado. Si hay dos, en el ámbito del derecho laboral, en la historia, si hay 2 conquistas laborales que se derivan de las luchas sociales que han sido fundamentales para el trabajo, para el derecho al trabajo actual, es el salario y la jornada. El salario ya hemos visto que es uno de los ejes de la devaluación interna, y el salario se devalúa con contratos temporales, con contratos a tiempo parcial. Cuanto tú más precarizas la contratación, más devalúas los salarios. La otra manera de devaluar la vida es con el tema de la jornada, porque también provoca inestabilidad. Lo que están proponiendo ahora es que la jornada se pueda distribuir de manera irregular. Es decir, que la jornada se siga manteniendo en las 40 horas, más las horas extra, que nunca son voluntarias, van siendo obligatorias, pero que esta jornada de 40 horas se pueda distribuir a voluntad del empleador. Es decir, que tú llegues un día a trabajar y te diga, hoy vas a trabajar 12, mañana vas a trabajar 16 y pasado vas a trabajar tantas, y te haces las 40 horas en 3 días según lo que el empleador quiere. Claro, si estamos pensando en hombres y mujeres con responsabilidades familiares, o que quieran estudiar o quieran hacer algo más aparte del trabajo y no vender su propia vida al trabajador, ¿cómo cuadramos esto? Esta es una de las propuestas estrella. Y uno de los ministros, no sé si ha salido ya, decía que, claro, el problema es que no nos adaptamos a las necesidades del mercado. Y ponía el ejemplo del Día de la Madre. Para el Día de la Madre, para que todas las madres puedan estar contentas con sus flores, lo que tiene que permitirse es que los empleadores que venden flores puedan tener toda la mano de obra disponible ese día y luego volver a despedirla, o sencillamente adecuar la jornada según las necesidades. Son tan burdos en los argumentos, son tan rematadamente burdos en los argumentos cuando están hablando de derechos fundamentales, el derecho al descanso. Y dicen, es que la OIT lo permite. No nos equivoquemos, eso es no entender nada. La OIT fija mínimos a partir de los cuales nuestra Constitución, nuestras normas laborales han ido subiendo gracias a la lucha de las organizaciones representantes de los trabajadores y gracias a las políticas públicas anteriores. Los derechos laborales, como cualquier otro derecho fundamental, un derecho humano en el Ecuador, son irretroactivos. No se puede, no se puede ir hacia atrás, no podemos reducir. Hay un principio fundamental que es el principio de no regresividad. Y estamos proponiendo una regresividad brutal. Y esto tiene en contra el derecho constitucional y también el derecho internacional del Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Así que deberían tener un poco más de cuidado y leer un poco más la norma, porque lo que me da a mí la impresión es que las cámaras no se han leído nunca nuestra Constitución, ¿no? Seguramente. No deben. Y yo creo que más bien en este momento debería haber un rol ya ciudadano que tome protagonismo respecto a este tipo de posturas, porque de alguna forma es ahí en las calles, en cualquier lugar donde
donde se pueden hacer estas luchas, ya que en el poder se están fraguando otras cosas, ¿no? Justamente eso iba a comentar, porque ahora ¿qué nos queda? Ya no se puede hablar del trabajo como un derecho y ya no hay garantías si se implementan estas cosas que nos explican ustedes, pero pienso que la opción ahora tal vez está en la ciudadanía, en informarse, en pelear porque haya justamente esos derechos, que no se retroceda. Totalmente. Bueno, estamos ya por llegar a nuestro final, son exactamente las 10 de la mañana con 54 minutos. La verdad el tiempo nos ha quedado bastante cortos, creo que esto deberíamos hablarlo en otro programa más para seguir analizando con mayor detalle y profundidad este tema. Un breve mensaje antes de cerrar, por favor, economista y luego doctora. Ya, muchas gracias. Bueno, al inicio les hablaba de los mea culpas de los gestores del consenso de Washington. Ellos tienen 3 mea culpas concretos. Hablan de que la liberalización financiera que promovieron en los 90s terminó casi sin excepciones en crisis financieras. Ellos hablan de que la desregulación en materia de contratación y en materia de promoción empresarial que promovieron asimismo en los 90s terminó en abusos contra los trabajadores y en graves atentados contra el medio ambiente, ¿sí? Y por último, en tema de privatizaciones. Aceptan ahora que si bien ellos todavía apoyan una política adecuada de privatizaciones, dicen que en muchos casos se llevaron a cabo procesos de privatización inmersos en casos de corrupción que lo único que hicieron es trasladar la propiedad pública a precio de gallina enferma a manos privadas, ¿de acuerdo? Entonces hacen ese mea culpa. Sin embargo, el Fondo Monetario está reeditando esos problemas. ¿Por qué? En una expresión cortita, por la captura corporativa del Estado. Son las élites dirigiendo la política pública que tienen todo que ganar ya con la aplicación del consenso de Washington a la antigüita. ¿Sí? Ellos están dirigiendo ahorita la llamada reforma, la reforma del Estado, la reforma fiscal, la reforma monetaria, la reforma laboral, la reforma tributaria, y lo están haciendo justamente orientados hacia la maximización de sus beneficios empresariales. Muy bien, profesora. Así brevemente. Muy brevemente. No nos pueden quitar la esperanza. Los derechos no son papeles, los derechos no están en un código, los derechos son luchas. Y más en el ámbito de los derechos laborales, los derechos son luchas en la calle de las personas colegadas y defendiéndose mutuamente. Totalmente. Y esto es lo que hay que poner en valor. Por mucho que venga el Fondo Monetario Internacional y capture los gobiernos, por mucho que el capital transnacional esté consiguiendo que, como decía David, los gobiernos sean funcionales a las necesidades que tienen las minorías y no las mayorías, lo que nos queda a nosotras son las luchas sociales. Y ahí es donde está el origen de los derechos humanos, y eso es lo que en este momento hay que plantearse. Los derechos deben ser rígidos porque es la única manera de que nos protejan, y los derechos son luchas y exigencias colectivas. Si mantenemos eso no nos van a quitar nada, al revés. Lo que van a conseguir es que salgamos a la calle y espero que volvamos a reconducir la política donde debe de ser, que es la política para la defensa del buen vivir y de las mayorías sociales. Que así sea. Muchas gracias a nuestros invitados y también a Andrés por este programa. Gracias a ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Por supuesto. Bueno, solamente me quiero quedar con una frase que se ha dicho aquí en el programa, y es que acabar con los servicios públicos es atacar directamente a la vida. Agradezco muchísimo a nuestros invitados. Gracias, profesora Guamán, economista. Le agradecemos también infinitamente. Karen, gracias por ayudarnos también y estar aquí en la producción, en la conducción. Y por supuesto a Marianela Paredes, que ha estado desde los controles. Saludos, amigos. Es un gusto. Saludos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias.